Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos una entrevista muy esperada con Raúl Romanuti, miembro de la comunidad de Polkadot y Kusama, miembro del consejo de GOP1 de Polkadot y Kusama. Y nada, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, Raúl, cuéntanos un poquito que mejor que tú para quién es Raúl Romanuti, cuál es su experiencia, cuál es su recorrido. ¿Cuál es mi recorrido en el mundo de blockchain? Yo empecé en el mundo del blockchain profesionalmente en el 2014, trabajando para la fundación de Ethereum cuando abrió su oficina en Berlín. Y poco tiempo después fui contratado por Parity, que en ese momento era llamado ETHCore, para más que todo operaciones, recursos humanos, administración y demás. Como vos sabrás, cuando se crea un startup, lo que pasa es que en general, sobre todo con startups que desarrollan software, hay un grupo de developers o de programadores que trabajan en el producto y hay muy poca posibilidad de contratar gente de administración, de operaciones, de recursos humanos, de legal. Entonces, cuando yo entré a Parity en el 2015, me encargaba de toda esa parte. Y cuando se funda la Web3 Foundation, y Gavin y Rob y Peter empiezan a pensar en Polkadot y en las limitaciones de otras networks y cómo sobrepasar esas limitaciones y nace Polkadot. También un poco después nace la idea de gobernanza, que es algo que a mí siempre me interesó en general, y empecé a trabajar, digamos, en el 2019 en la parte de gobernanza para Kusama primero y luego para Polkadot. En general, yo defino mi rol como un community manager, por decirlo de alguna manera. Un liaison que trata de distribuir información entre lo que se desarrolla y los planes a futuro y la discusión y el voto de la comunidad, que son los que deciden en última instancia cuáles son los cambios y las nuevas mejoras que se pueden hacer en las dos redes. Y bueno, Raúl, comentándonos el tema de gobernanza, ¿cómo es la gobernanza on-chain? ¿Cómo funciona? Eh, Generalmente hablando, digamos, la gobernanza on-chain es un tipo de gobernanza en donde las reglas, es un conjunto de reglas y procesos que instauran cambios en un protocolo blockchain. Bien. En general, yo lo interpreto como en dos niveles para que sea un poco más entendible. Tenemos un primer nivel que son las decisiones que se pueden tomar on-chain de forma diaria, y luego tenemos un conjunto de reglas y procesos que están por debajo, que son los procesos que nos permiten cambiar esas reglas que están en un nivel más arriba. La gobernanza on-chain, a mi entender, son ese conjunto de procesos y reglas que nos permiten poner un frame a cuáles son las formas o cuáles son los procesos para poder cambiar las reglas que se utilizan día a día en un protocolo blockchain. En general, históricamente, siempre ha habido una discusión sobre qué es lo que conviene a determinadas redes, ¿no? Si la governance off-chain o la governance on-chain. La gobernanza on-chain permite un modelo de toma de decisiones que se ejecuta directamente en la blockchain, ¿bien? Y que se considera justo, transparente, formal, y en donde los token holders que votan tienen responsabilidad última sobre la toma de decisiones y los cambios que se producen. Pero todo se produce on-chain. Existen otras redes que tienen un tipo de gobernanza que se denomina off-chain, en el sentido en que la discusión y las tomas de decisiones se realizan off-chain y luego un grupo de programadores desarrolla los cambios en base a esta decisión off-chain y se ejecuta el cambio. En el caso de Polkadot, el tipo o el modelo de gobernanza que nosotros manejamos es la gobernanza on-chain. Esto quiere decir que existen un conjunto de reglas y de mecanismos que están codificados en la red y que permiten a la comunidad hacer cambios sobre la lógica de la red.
bien, sobre la lógica tanto de Kusama como de Polkadot. Polkadot y Kusama y sus parachains necesitan cambiar para mantenerse relevantes durante el tiempo. El tipo de stakeholders, el tipo de usuarios, el tipo de programadores cambia con el tiempo. Entonces, es una gran ventaja poder tener un modelo que nos permite cambiar los protocolos en base a la decisión última de la comunidad y tener en cuenta cuáles son esos cambios que permiten a las parachains y a Polkadot mantenerse relevantes. Y ese es el fin último del el modelo de gobernanza en Kusama y en Polkadot, a mi parecer. Inmutable, pero modificable. Inmutable pero modificable y sobre todo con el consenso de la comunidad, como decís por último. Exacto. Vamos a poner un pequeño ejemplo eh, para que lo entienda todo el usuario que lo está viendo. El depósito mínimo existencial actualmente en Polkadot es un DOT, pues esto se podría modificar a través de la gobernanza. Cualquier miembro de la comunidad puede proponer, lógicamente respaldado con datos, el por qué la modificación de ese depósito mínimo en 1, quizás bajarlo a 0,1, por poner un ejemplo, podría salir a votación y si esta votación es aceptada, se aplicaría. Es así, ¿no, Raúl? Exactamente, hay ejemplos bastante interesantes, digamos, con respecto a los cambios que se pueden codificar y ejecutar un chain, ¿bien? Si pensamos en estos dos niveles en los que hablamos al principio, un ejemplo del nivel más, digamos, del nivel uno, por decirlo de alguna manera, en donde los cambios son decididos de forma diaria por la comunidad, podría ser este, o podría ser también, por ejemplo, una propuesta muy interesante que se dio en las últimas semanas sobre un cambio en la comisión mínima de los validadores en Kusama. Bien, el año pasado un grupo de validadores que vienen de un programa que se llama el 1000 Validator Program, propusieron poner la comisión mínima que puede cobrar un validador en 3%, ¿bien? Teniendo en cuenta diferentes circunstancias que estaban sucediendo, digamos, en la red y en el ecosistema blockchain en general y demás. Esta propuesta de este año incrementó la comisión mínima del 3% al 10%. Entonces, esto permite a los validadores tener, digamos, una ganancia un poco mayor y poder cubrir costos con respecto a la situación actual en la que se encuentra la industria blockchain en general. Ese sería un ejemplo de este tipo de decisiones diarias, por decirlo de alguna manera, en forma de una propuesta que la comunidad vota. Y después, en el nivel más bajo, en donde se definen cuáles son, digamos, las reglas o los procesos para votar, podemos poner como ejemplo un upgrade del runtime, que nos permita modificar el modelo de gobernanza 1 a un modelo de OpenGov, como pasó, por ejemplo, en Kusama. En ese sentido, se modifican las reglas que se tienen en cuenta y están codificadas en el protocolo para poder cambiar, digamos, la forma en que votan los stakeholders. Perfecto. ¿Qué te parece, hablando de la gobernanza 2, qué te parece si hablamos de esas reglas, de ese mecanismo de gobernanza 1? Porque yo creo que es interesante conocerlo para luego ser más conscientes de los cambios en gobernanza 2. ¿Nos podrías explicar un poquito la gobernanza 1? Sí, puedo explicar la gobernanza 1. Para poder entender la gobernanza 1, tendremos que entender que ambas Kusama y Polkadot están desarrolladas utilizando un framework que se llama Substrate. Este framework permite a equipos de programación desarrollar blockchains de manera mucho más rápida y mucho más flexible, modular y demás. Polkadot permite desarrollar una estructura en donde los usuarios pueden formar lo que nosotros llamamos colectivos que tienen privilegios únicos para ejecutar determinado tipo de decisiones en la red. Bien. Y en este particular fundamento se basa el modelo de gobernanza 1 que existía en Kusama y el modelo de gobernanza 1 que todavía existe en Polkadot y que seguramente próximamente cambiará, si la comunidad decide por sí, a un modelo de OpenGov o de gobernanza abierta, que llamamos. En general, la gobernanza 1 se encuentra conformada por tres colectivos particulares. El consejo,
un comité técnico y el conjunto total de todos los token holders que existen en la red. Bien. En general, el consejo tiene privilegios únicos para determinadas cosas, pero en general es bastante limitado, en contrario de lo que piensa la mayoría de la gente. El rol del consejo es iniciar legislación que luego tiene que, en general, ser confirmada por todos los token holders en una propuesta pública en lo que nosotros llamamos el módulo de democracia en Gobernanza 1, ¿bien? Para empezar con el consejo en general es elegido por todos los token holders, es una forma de representación pasiva y tienen el mandato de representar a aquellos miembros de la comunidad que han votado por ellos para ser parte del consejo y que no pueden o no quieren participar de manera diaria en la gobernanza de la red. Bien. En Kusama, el consejo estaba conformado por 19 miembros, elegidos por todos los miembros de la comunidad de Kusama, y en Polkadot, el consejo está conformado por 13 miembros. Bien. El comité técnico, por otro lado, trabaja de manera muy coordinada con el consejo. No tiene la capacidad para iniciar o para ejecutar legislación o para ejecutar cualquier tipo de cambio en el modelo de gobernanza ni en la red de Polkadot de Kusama, sino que el único rol del comité técnico es revisar propuestas de emergencia que necesitan ser votadas y aprobadas en sentido urgente para arreglar cualquier tipo de issue o de bug que existe en el código o en el protocolo y poder mantener seguro así al ecosistema en general. Bien, el comité técnico está conformado por aquellos equipos u organizaciones que han tenido éxito en la implementación de un cliente o en la implementación del protocolo de Polkadot o de Kusama en cualquiera de los lenguajes. Bien. Pero no tiene la capacidad para iniciar o ejecutar cambios. Solamente puede decidir cuánto es el tiempo en el que una propuesta se va a votar en el módulo de democracia por la comunidad. Y el módulo de democracia, que está compuesto por todos los token holders de Polkadot y de Kusama, tiene como objetivo la votación directa de propuestas que cambian el protocolo o que cambian determinadas configuraciones en la red. Bien, el módulo de democracia, que es lo que nosotros llamamos public referenda, o sea, los referendos que se votan por todos, que cualquier token holder puede presentar a la red on-chain y todos los token holders votan, tiene la capacidad de cambiar cualquier tipo de configuración y de ejecutar exitosamente cualquier llamada en la red. Bien. En general, lo que pasaba con la gobernanza 1 es el consejo inicia un determinado tipo de legislación, por ejemplo, un upgrade del runtime, y una vez que el consejo vota por ese tipo de legislación, esa propuesta pasa al módulo de democracia para ser decidido como respuesta final por todos los token holders en Kusama o en Polkadot. Bien, o sea que el consejo solamente podía en general iniciar propuestas y tenía privilegio único muy limitado para determinado tipo de propuestas para ser ejecutadas exitosamente. Por ejemplo, hacer el schedules de las auctions para que parachains puedan ganar nuevos slots en Kusama o en Polkadot. O cancelar slashes a validadores si el validador incurrió en un slash o en un misbehavior porque había un bug en el código. Pero en general, todo debe ser aprobado por la comunidad en el módulo de democracia. Este modelo, que nosotros llamamos modelo de gobernanza 1, funcionó muy bien durante los primeros 2 o 3 años de Kusama y de Polkadot, en donde era esencial tener una respuesta rápida para poder arreglar determinados tipos de emergencias o issues que se encontraban en el código, en donde tokens estaban en riesgo o el protocolo de consenso estaba en riesgo o la seguridad compartida de la red estaba en riesgo.
Desde hace aproximadamente un año y medio, la comunidad empezó a ver que ya no existían tantas propuestas de emergencia que necesitaban de una respuesta rápida, primero del Consejo y después de la comunidad, para ser ejecutadas exitosamente. Entonces, la comunidad empezó a pensar en modelos mucho más abiertos y directos de gobernanza. Y así es como llegamos a la gobernanza 2 o Open Gov o gobernanza abierta. Sí que es verdad que me gustaría destacar que en el modelo de gobernanza 1, las acciones que estaban realizando los miembros del Consejo también podía realizarlas la comunidad. Es cierto, ¿verdad? La comunidad Correcto, se cogía un referéndum de la comunidad, se iba alternando, uno de la comunidad, uno del Consejo, uno de la comunidad, uno del Consejo. Perfecto. correcto. Entonces, ¿cuál sería esta diferencia de COP 1 a COP 2? Este pequeño, bueno, pequeño no, gran salto. Ujú. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo cambia? Sí, lo que sucedió con la gobernanza uno, con el modelo de gobernanza uno, es que había una respuesta rápida de la comunidad, pero tenía bastantes limitaciones. Bien. En general, eh, siempre podemos decir que cualquier colectivo que es creado en un modelo de gobernanza que tiene la cantidad de miembros que, aunque representan a la comunidad, son en general una cantidad pequeña, se puede decir que ese colectivo es centralizado y tampoco era anónimo. Bien. En segunda instancia, el modelo de gobernanza uno tenía una limitación muy grande, que era que, como nosotros sabemos, en el módulo de democracia era en donde se tomaba la decisión final para todas las propuestas. Pero en la gobernanza uno, el módulo de democracia solo permitía el voto de una propuesta por periodo. En Kusama un periodo son 7 días y en Polkadot un periodo son 28 días. Entonces, permitir solamente la votación de una propuesta por periodo demoraba mucho el desarrollo y el mejoramiento de la red de Kusama y sobre todo de Polkadot, y eso era una gran limitación para el ritmo de desarrollo que existe en la comunidad de Kusama y de Polkadot. Y la tercera limitación que tenía la gobernanza uno es que se consideraba que porque existía, digamos, un colectivo del consejo, un colectivo de comité técnico, y por esta limitación del voto de una propuesta por periodo, existían barreras de entrada para tener, digamos, un framework político o una participación que fuera mucho más alta. El modelo de gobernanza uno reducía la inclusividad y la diversidad y también, digamos, perjudicaba a, por decirlo de alguna manera, la legitimidad y el turnout de las propuestas. Entonces, por todo esto, por todas digamos, estas limitaciones que se encuentran en la gobernanza uno, es que empezamos a pensar con la comunidad el modelo de Open Gov o gobernanza abierta. Las diferencias más marcadas entre gobernanza uno y la gobernanza abierta es que primero se disuelve el consejo. El consejo no existe más como un colectivo que tiene privilegios únicos para decidir sobre determinadas cuestiones. Se disuelve el comité técnico, se incluye un nuevo colectivo que es mucho más amplio y de diferente naturaleza en cuanto a la respuesta que dan en la decisión de la gobernanza, que se llama el fellowship. Se agregan, no existe solamente un track como existía en el módulo de democracia, sino que existen diferentes tracks y diferentes orígenes para propuestas. Esto significa que múltiples propuestas pueden estar siendo votadas al mismo tiempo, lo que permite mucho mayor inclusión y mayores cambios mucho más rápidos en la red. Y se presentó también en el modelo de gobernanza abierta un sistema de delegación que es mucho más ágil. Por eso se llama delegación ágil al nuevo sistema de delegación en la gobernanza abierta. En gobernanza uno teníamos un sistema de delegación con una paleta de delegación, pero la nueva paleta de delegación permite un tipo de votación mucho más flexible con respecto a los tracks y a los tipos de propuestas que existen en la gobernanza abierta. Bien. Entonces, lo que nos permite este tipo de gobernanza, este nuevo modelo de gobernanza,
es mayor inclusión, bajar las barreras de participación, eliminar colectivos que insinuaban, por decirlo de alguna manera, privilegios para determinados miembros de la comunidad, como en el caso del Consejo, y la inclusión de nuevos miembros a este nuevo colectivo que es el Fellowship, que tiene, aunque es, digamos, heredero del comité técnico, por decirlo de alguna manera, su composición y naturaleza es totalmente diferente. Sí, bueno, al final yo nunca lo he sentido el consejo, yo nunca lo he sentido como un ente centralizado. Cualquier persona podía presentarse, podía Ujú. exponer sus conocimientos, exponer su visión y cualquier miembro podía votarlo. Todos los miembros del consejo han sido votados por esos tokens holder para que tengan ese poder, ¿no? Entonces, para mí nunca ha sido centralizado, eso quería como recalcarlo, ¿no? Es Sí, es cierto, pero también depende cuál es tu, digamos, cuál es tu opinión y tu definición sobre modelos representativos de votación. Bien, en general la comunidad tenía muchas ganas de participar y tenía muchas ganas de un modelo de participación directa. Y el modelo de gobernanza abierta permite un tipo de participación mucho más directa y no tan representativa con respecto o en relación a la gobernanza uno. Y esto se ha visto afectado en estadística. En plan, realmente la participación que deseaban los usuarios en Gobernanza uno, aumentar esta participación, eh, ¿ha aumentado la votación o esa participación en comparación a Gob 1? En general, sí. En general, mi Ujú. opinión personal es que hemos visto un incremento en la participación, no solamente en el voto on-chain, sino también en la discusión de propuestas. Si vos ves, por ejemplo, los canales de dirección de Kusama o los foros de Kusama en donde se publican propuestas para luego ser presentadas on-chain, la participación de la comunidad, a mi parecer, es mucho más alta y los porcentajes de voto también son mucho más altos. El turnout, como lo llamamos en gobernanza abierta, es mucho más alto de lo que podíamos experimentar en la gobernanza uno. Vemos equipos de parachains que están mucho más comprometidos a la participación, equipos de parachains que están más interesados en lo que es el tesoro, en cómo funciona los mecanismos de bounty, los mecanismos de propuestas. También vemos programas como el 1000 Validator Channel, where IVP program, bastante comprometidos con la participación. Entonces, en general, yo creo que sí, ha aumentado. Se ve en los números también el aumento en la participación de la comunidad. Por supuesto, eh, hubiese sido espectacular que la participación fuera 10 o 20 veces más de lo que estamos manejando ahora en Kusama, pero creo que los modelos de votación y de gobernanza y la falta de participación de los token holders es en general un problema que se encuentra en los modelos de gobernanza on-chain en general, no solamente en las comunidades de Kusama y de Polkadot. Justo iba a preguntarte cuál sería el desafío que enfrenta la gobernanza actualmente y creo que va por aquí, ¿no? ¿Verdad, Raúl? Sí, uno de los grandes desafíos yo creo que es participación, sobre todo. Y yo creo que el segundo gran desafío es Polkadot y Kusama siendo lo que nosotros llamamos Layer Zero, protocolos de Layer Zero o protocolos que se encuentran por debajo de lo que llamaríamos un Layer One, porque Layer One serían consideradas las parachains. En general, las propuestas que se presentan a la gobernanza con excepción de algunas propuestas al Tesoro, son bastante técnicas. Y estas propuestas técnicas necesitan del estudio y de la revisión de parte de la comunidad. Y gran parte de la comunidad no tiene la capacidad técnica para poder entender este tipo de propuestas y lo digo como una persona completamente no técnica. Yo no soy programador y me llevó mucho tiempo y para muchas propuestas me lleva mucho tiempo entender cuál es el cambio y cuáles van a ser las consecuencias para los token holders y las consecuencias para los proyectos y para las parachains que existen, que están conectadas en el protocolo. Y eso lleva tiempo,
mucho tiempo poder comprender para poder votar de manera informada y educación. Entonces yo creo que esos son los dos grandes desafíos en este sentido de la comunidad de Polkadot y Kusama. Y bueno, vemos aquí dos desafíos. ¿Existe algún equipo que esté trabajando, algún equipo que trabaje con ese desarrollo de la gobernanza, cómo resolver estos desafíos? Con respecto a la participación, existen diferentes proyectos, sobre todo en Kusama, que tratan de experimentar con incrementos de participación de los token holders. Estamos hablando de incentivos económicos, incentivos no económicos, estamos hablando de proyectos de educación, proyectos de tutoriales. A ver, o sea, Cervera Kryptonitas es uno de los proyectos que empezó desde el principio con este tipo de narrativa. Y con respecto a programas de educación y demás, sí, existen varios programas, algunos están financiados por el Tesoro, otros no. Desde el principio, desde los primeros días de Polkadot y Kusama, la Web3 Foundation tiene un equipo de educación y un equipo de educación técnica para los token holders, para poder responder preguntas, un equipo de soporte técnico también, y existen diferentes proyectos, conferencias y cursos que permiten a los token holders educarse con respecto a no solamente cómo funciona la gobernanza, sino también qué significan distintos proyectos, propuestas o cambios que pueden suceder en la red para entender cómo puede afectarles esos cambios. Muy bueno, muy bueno. Mira, pues podré dejar el link, ¿no? Podré dejar algún link por abajo para que la gente pueda encontrar eh, esta información. Y bueno, También está, digamos, para aquellas personas que se están adentrando, digamos, al ecosistema y demás, hay muy buenos recursos, no solamente en español, pero también en inglés, con el wiki de Polkadot y de Kusama, que son muy completos. Y también hay foros de discusión y foros en donde uno puede preguntar y equipos técnicos o miembros de la comunidad que tienen la respuesta o otras personas que están en el ecosistema desde hace mucho tiempo pueden responder esas preguntas también. perfecto, sí, sí. Y, y bueno, tú que sabes un poquito, ¿no? Cómo está funcionando todo, cuáles son las tendencias o los avances eh, que ves a futuro, ¿no? Dentro de la gobernanza. Esas tendencias, eso que está por venir, esas ideas que están en el aire pero todavía no han llegado. ¿Cuáles son las más interesantes a tu parecer? Yo creo que, a mi parecer, las discusiones más interesantes que se están dando hoy con respecto a la gobernanza abierta en Kusama y cuáles son los cambios o las cuestiones a tener en cuenta cuando la gobernanza abierta esté en Polkadot tienen mucho que ver con la posibilidad de asegurarse de que la comunidad pueda participar y votar y presentar propuestas. Tiene que ver con cuáles son los montos apropiados para depósitos de presentación de propuestas on-chain y para depósitos de decisión, que son los que llamamos hay dos tipos de depósitos para propuestas en la gobernanza abierta. Tiene que ver con cuáles son las curvas apropiadas para todos los tracks con respecto a las llamadas que se pueden ejecutar efectivamente en cada track. Tiene que ver con la posibilidad de crear nuevos colectivos, el fellowship que existe hoy en Kusama y que va a existir en Polkadot eh, está constituido por lo que nosotros llamamos core developers, ¿no? Programadores que han contribuido a tres de los core repos del ecosistema, que son el repo en GitHub de Polkadot, el de Substrate y el de Cumulus, o sea que tienen un conocimiento, digamos, profundo sobre cómo funcionan el protocolo de consenso y la red en general en Polkadot y en Kusama, pero esto no quiere decir que sea el único colectivo que puede existir en la red. Yo pienso que en el futuro vamos a ver, por ejemplo, un Ecosystem Developers Fellowship, un fellowship de programadores del ecosistema, podemos ver fellowships de marketing, podemos ver fellowships de educación, podemos ver fellowships de un montón de diferentes temas que incluyan expertos que puedan dar consejo sobre el proceso de votación y sobre determinadas decisiones que tienen que ser votadas.
Otro de las discusiones interesantes que se han dado en el último tiempo con respecto a Kusama y a Polkadot es la posibilidad de tener un tesoro que no solamente sea en el token nativo de Kusama y de Polkadot, sino que sea lo que se llama un multi-asset treasury, ¿no? Que permita al tesoro tener determinados o distintos tipos de tokens de acuerdo al ecosistema, tokens de parachains, tokens en statement y en statement y demás, stablecoins, y que el tesoro pueda financiar determinados proyectos o proveer grants para determinados proyectos en distintos tipos de tokens. Eso también es una discusión importante y es una discusión que puede flexibilizar mucho el uso del tesoro. Sí, definitivamente, quizás tenerlo en otro token dé una mayor estabilidad al ecosistema. Y he escuchado algo también sobre el voto privado, el poder votar de forma privada. ¿Nos puedes contar alguna cosita? Mira, sé que hay una discusión sobre determinadas parachains, sé que Manta está trabajando en esto para desarrollar un proceso en el que token holders puedan votar para determinadas propuestas a favor o en contra de estas propuestas de manera anónima. Y eso sería bastante interesante para poder experimentarlo. O sea, no podemos ser ignorantes con respecto al ambiente regulatorio en el que estamos viviendo, con respecto a la industria del blockchain y también con respecto a mantener el anonimato de token holders que pueden querer votar de forma anónima, pero poseen los tokens para poder participar en la gobernanza y quieren hacerlo. Y este es un proyecto bastante interesante. Yo sé que Manta está testeando en estos momentos, me parece, la posibilidad del voto anónimo y sería algo interesante para analizar y para ejecutar y sobre todo para ver en cuánto afecta la participación, los porcentajes de participación, si existiera la posibilidad de un voto anónimo. Sí, la verdad que sería interesante. Al final el voto anónimo es algo importante también, ¿no? Porque quizás a veces te condiciona y de esta forma pues no lo haría. Ahora bueno, nos has explicado todo lo que es la gobernanza. Yo creo que este primer encuentro con Raúl ha sido un éxito. Entonces me gustaría terminar, porque bueno, Raúl, tú has estudiado relaciones internacionales, tienes mucha experiencia en gobernanza, tú has estado estudiando distintos mecanismos de gobernanza y esto es un poco comprometido, pero ¿qué temes? ¿Cuál sería el temor de que sucediera algo en la gobernanza que pensaras, si vamos por aquí, mmm, esto no va bien y realmente es un problema? Em, lo que siempre tenemos que tener en cuenta con respecto a estos modelos de gobernanza es que como el modelo de gobernanza uno no era el último y definitivo, el modelo de gobernanza 2 o de gobernanza abierta es un gran paso para incluir a la mayor cantidad posible de token holders y de comunidad en la participación, pero tampoco es el modelo definitivo y último. Bien, este modelo puede ser modificado, puede ser mejorado y seguramente será mejorado mientras vayamos, digamos, experimentando y ejecutando más y más propuestas al tiempo. Por eso también tenemos Kusama, bien, para poder experimentar y ver cuáles son los cambios necesarios para tener un modelo de gobernanza estable. Cuando empezamos con Kusama en el modelo de gobernanza abierta, tuvimos que cambiar un montón de parámetros con respecto a la cantidad de tokens necesarios para presentar una propuesta on-chain, para presentar el depósito de decisión. Tuvimos que cambiar de lugar y de tracks calls que no se ejecutaban correctamente. Tuvimos que cambiar y mejorar, digamos, las curvas. Entonces, todos estos cambios y mejoras nos permiten prepararnos para ejecutar un modelo de gobernanza abierta en Polkadot que sea estable y seguro. Bien, inclusive incluir nuevos tracks. Bien, incluir nuevos tracks que nos permitan ejecutar propuestas para separar, digamos, la votación de un track único que sería el root track, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría que la comunidad participe y dé su opinión con respecto a cuáles son
las herramientas o, digamos, las estrategias que permitirían a token holders pequeños incrementar su capacidad de decisión en la red. Bien, nosotros no tenemos que olvidarnos que aunque esto es un modelo de gobernanza abierta, todavía significa que es un token, un voto, no es una Sí. dirección, un voto, un voto. Entonces, por supuesto que la participación y la capacidad de voto depende de la cantidad de tokens que cada token holder tenga en Kusama y Polkadot. En la actualidad existen herramientas que permiten a los token holders pequeños incrementar su capacidad de voto. Estamos hablando de conviction voting, por ejemplo, ¿no? Que es una herramienta muy interesante y muy importante para que miembros de la comunidad que no tienen tantos tokens en comparación con otros miembros puedan incrementar su poder de votación. Me gustaría ver cómo podríamos o cuáles serían las herramientas que nos permitiría experimentar con este tipo de estrategias o de herramientas que permitan a los token holders pequeños tener la capacidad de incrementar su voto. Yo creo que eso sería bastante interesante. Em, la experimentación con el voto cuadrático para mí siempre ha sido bien interesante. No creo que se pueda usar en el modelo de gobernanza en todos los aspectos, pero sí, por ejemplo, en el ordenamiento de listas de votación para que cuando exista una lista de propuestas que están por ir a votación en un track, esa lista de propuestas sea ordenada de Ujú. acuerdo a la preferencia de los token holders. Y en ese sentido, por ejemplo, se puede usar el voto cuadrático, que sería un experimento importante. En general, yo veo al modelo de gobernanza abierta como un modelo de votación bastante sólido que permite la participación de todos los token holders y que en última instancia permite que la comunidad tenga la decisión final sobre cuál es el destino de Kusama y de Polkadot. Por supuesto que se necesitan mejoras, pero para eso también necesitamos experimentarlo y para eso está Kusama. Perfecto, sí, sí, no. En eso estoy de acuerdo. Hay que seguir avanzando, hay que modificar, y es lo que dices, combinar quizás el voto de bloqueo, ¿no? Porque lo que nos permite, para entenderlo, así un poco más family, es básicamente que tú, con tu unidad de Kusama, lo que puedes hacer es bloquearla durante un tiempo mayor, y esto te permite un multiplicador mayor. En vez de que sea solo un Kusama, incluso puede llegar a ser hasta un por 6. Quizás combinar este sistema de votación con otros en distintos tracks es algo muy interesante. No lo había pensado y la verdad que me gusta la idea, sí, sí. Bueno, Raúl, pues muchas gracias por explicarnos. Espero que Por vuelvas. favor, o sea, fue solamente. Me parece que esta entrevista fue más como una comparación entre la gobernanza uno y la gobernanza abierta, pero si querés podemos hacer un episodio nuevo en donde hablemos solamente de gobernanza abierta y podamos ir por cada uno de los tracks y explicar cuáles son las curvas y por qué diferentes tracks y cuáles son las llamadas que se ejecutan efectivamente en cada track. Eso es también muy interesante para que los token holders puedan entender cómo participar, dónde presentar sus propuestas on-chain, cómo votar y demás, y cómo delegar, que también es importante. Sí, sí, yo encantado, la verdad. Ya sabéis, comentario, apoyo y bueno, vamos a traer más veces a Raúl. Pues nada, Raúl, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, buen fin de semana, nos vemos pronto.